Estamos de regreso aquí en Ángulos con Carlos Martínez Macías y Jorge Octavio Navarro Jonás. Pues como ven, otra vez se les complicó el panorama bastante a los diputados. Y lo cierto es que lo que decía Enrique Velázquez, pues es innegable. La otra vez se anunció un paro completamente general y la verdad es que los que hicieron paro en el patio del Congreso del Estado pues fueron pues, muy poquitos. Fíjate, Ricardo, me adelanto porque seguramente Carlos nos va a dar a conocer algunas cifras muy interesantes que ya nos adelantaba, parte de su análisis de varios días o meses incluso, o quizá años. Bueno, el asunto era relativamente previsible, ¿no? Entonces, si no hay dinero, digamos que se va alargando poco a poco el momento de la crisis y por más que el diputado Enrique Velázquez, y dándole toda la razón, él diga, es que nosotros no somos los responsables directos, ¿cierto? Digo, los diputados acaban de llegar, la legislatura anterior les hereda una serie de problemáticas, incluso varias legislaturas antes. Yo no tengo la menor duda de que en un paréntesis como este, el gobernador del estado, en este caso Emilio González, terminará pues por ceder, por apoyar al Congreso. No puede paralizarse el Congreso por una razón de falta de líquido en este momento, de liquidez, mejor dicho. Tendrá que encontrar alguna manera de adelantarles la administración o, en fin, habrá algún recurso al que puedan apelar porque el Congreso necesita ponerse a trabajar sobre el presupuesto del año entrante, entre otros varios temas. El asunto de fondo es que deben acelerarle, a mí me parece, y no porque sea una opinión fundada en cuestiones emotivas, sino porque además ellos se comprometieron. Los propios diputados anunciaron, yo creo que lo recordamos, se pusieron un plazo de 45 días para dar resultados. A lo mejor la realidad les gana, pero deben dar muestra de que se mantiene el afán, el trabajo constante de asear la casa. 45 de los cuales ya van 35. Ya se les va a acabar y obvio no van a alcanzar. Y con un poco de desesperación yo escuchaba a Enrique Velázquez, es que necesitamos tiempo. Bueno, pues, el plazo lo pusieron sí, ellos. el plazo se lo pusieron ellos, claro. Lo que pasa es que también el problema no es tan sencillo. Hoy en la columna que escribí en Milenio, precisamente se llama así, ¿cuánto cuesta rescatar al Congreso? Bueno, la pesada carga de deudas que tiene el Congreso y las necesidades que tiene de recursos para pagar en este fin de año, estamos hablando de salarios, gastos, honorarios, laudos, aguinaldos y hasta el famoso mes 13, ronda casi los 500 millones de pesos. Déjame hacer rápidamente un desglose. El Congreso debe a pensiones del Estado 104 millones de pesos. Debe al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, a la Hacienda, vamos, más de 138 millones. 11 millones 300 mil pesos al IMSS. Debe 13 millones de pesos a proveedores. 7 millones de pesos de aportaciones legislativas. 14 millones de pesos de laudos laborales que perdió en 22 juicios. Y también está el polémico caso del contrato de López Castro, donde un juez ya ordenó que pagara, o sea, no es si quiere o no, son 58 millones 60 mil pesos. Todo esto rebasaría más de 347 millones de pesos. A esto habrá que sumarle lo que necesita el Congreso para pagar aguinaldos, mes 13, etcétera, son 148 millones de pesos más. Estamos hablando que para cerrar el año limpio el Congreso requeriría casi 500 millones de pesos. Y lo más grave, Ricardo, Jonás, es que les voy a dar unas cifras que ustedes seguramente no las conocían. ¿Cuánto recibió el Congreso en el sexenio de Emilio González Márquez? En el 2007, el Congreso recibió 498 millones. En el 2008 le entregaron 698, subió. En el 2009 fueron 969, subió. En el 2010 bajó a 792. En el 2011 llegó a 895. Y en el 2012, este año, recibió 1,076 millones de pesos. Y aquí va lo interesante. Estas aportaciones que hizo el gobierno del Estado, hay uno que se llama apoyo económico no regularizable. Es decir, que no estaba contemplado. En el 2007 recibió 80 millones, en el 2008 79, en el 2009 230 millones, en el 2010 recibió 30, en el 2011 100 y en el 2012 recibió 250 millones de pesos. En total, en los 6 años del sexenio de Emilio González Márquez, el Congreso recibió 4,928
millones de pesos. Permíteme, Ricardo, hacer una observación a lo que nos comparte Carlos. Los años en los que recibió más dinero fuera de lo presupuestado son los años electorales, precisamente. Casualmente. 2009 y 2012. Lo que nos habla de la prueba evidente. En esto tiene mucha responsabilidad el manejo que ha hecho el gobernador Emilio González Márquez, un manejo discrecional, no solo con el Poder Legislativo, también con el Poder Judicial y con otros muchos sectores públicos, donde ha manejado a placer y siempre con intereses políticos los recursos del Estado para beneficiar, uno no sabe a quién o a quiénes, pero yo no quiero dejar pasar este programa de Ángulos para recordarle a nuestros televidentes que en esta legislatura de 2009 y años previos es la que encabezaban Jorge Salinas Osornio, Samuel Romero Valle, estaba Juan Carlos Castellanos Casillas y había otros diputados de muy mala memoria también. Pero Jorge Arana también, ¿no? Jorge Arana estuvo, sí, también Jorge Arana en la Comisión de Administración. Y hubo una serie de intereses cruzados en el año electoral de 2009 que, bueno, marcó un parteaguas electoralmente, y esa es harina de otro costal, pero que viene marcando cómo se va cayendo la preferencia de los electores a propósito de los candidatos del PAN. Pero hubo un manejo, además, muy sucio, que nunca los diputados que acaban de salir se atrevieron a castigar. Lo denunciaron mucho, que los diputados salientes se gastaron, si mal no recuerdo, más de 500 millones, Carlos, de la legislatura que entraba, porque ellos, hay que recordarlo, inician su periodo el 1 de febrero. Entonces, entre enero y los 28 días de febrero, se gastaron 500 millones que les tocaba a los diputados que entraban el 1 de febrero de 2010. Es un desbarajuste tremendo. Y bueno, retomo lo que dice Enrique Velázquez, no es nuestra responsabilidad directa. Somos responsables porque somos los integrantes de la legislatura, efectivamente. Pero es urgente porque a ningún jalisciense se le puede explicar eso, cómo se perdieron miles de millones de pesos, que no saben dónde están, cómo existe esa nómina engordada políticamente, y debe haber un hasta aquí, una reforma de fondo que garantice que esto no pueda volver a ocurrir. Ahora, fíjate que hay en la conferencia de prensa que este día, o más bien en la sesión, donde la Comisión de Administración, estuvo por ahí Guillermo Martínez Mora, y él hacía un análisis muy interesante. Decía Martínez Mora, yo no soy abogado, decía, pero sé que los trabajadores adquieren derechos por el hecho de estar yendo a acudir a trabajar. Dice Guillermo Martínez Mora, ¿quiénes tuvieron la responsabilidad en el caso de las basificaciones? A los que debería llamarse a cuentas es a ellos, a los diputados que hicieron esos movimientos. Dice otro diputado. Sí, claro. Entonces dices, a ellos deberían de llamarse a cuentas. Un poquito lo que dice Jonás. El problema es que perdón la expresión, pero es que no encuentro otra, este mazacote que hizo en el Congreso debería tener responsables y no los hay. Exacto. La 59 legislatura investigó a la 58, hizo una auditoría, encontró más de 400 millones por ahí extraños y sin embargo no han caminado las denuncias penales. La 60 va a investigar a la 59 y va a concluir con las auditorías que va a hacer con lo mismo. Y seguramente la 61 investigará a la 60 y seguramente ahí nos vamos a llevar bueno, Carlos, todo esto. También hay un compromiso de los diputados hoy en ejercicio de que se termina la impunidad. Bueno, lo dijeron los priistas, los perredistas, los panistas. Lo hubo también en la 59. Bueno, cuando llegó la 59 hizo lo mismo. No es porque hoy crea, es porque hoy son ellos quienes se ofrecen a cambiar el curso de las cosas. Pues como porque dice la frase, obras son amores y no buenas razones. Lamentablemente la Procuraduría General de Justicia del Estado, que sería el brazo ejecutor del término de la impunidad y el castigo, pues también está sumamente politizada. Es otra herencia de los sexenios panistas, en particular de Emilio González Márquez, que le metió mano a todo lo politizó, a todo le quitó la legalidad, bueno, la redujo, que decir que se la quitó es una exageración, pero es evidente, no hay que quebrarse mucho la cabeza para ver cómo en el Poder Judicial cargan con esos vicios, obvio, lo carga el Legislativo y también otras extensiones del Poder Ejecutivo, la Procuraduría. Claro. Bueno, pues nos despedimos con este triste panorama. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que pueda suceder en las próximas horas en el Congreso del Estado. Muy tempranito anuncian que solamente van a dejar pasar a los diputados o a quienes vayan a esta sesión solemne a las 10 de la mañana y a las 12 a la sesión ordinaria, pero el resto pues van a estar impidiendo que se pase a las áreas administrativas y que haya un trabajo extra. No me quiero despedir rápidamente sin mencionar un tema que es muy importante. Mara Robles
así como no hubo jaliscienses en el gabinete de Enrique Peña Nieto, hoy una jalisciense da la nota porque Mara Robles, orgullosa universitaria de la Universidad de Guadalajara y por cierto que nos antecedió haciendo programas de televisión aquí en la televisión de la Universidad de Guadalajara, pues es nombrada secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera. Así que desde aquí una felicitación con orgullo universitario para Mara Robles, ¿no? Ánimo para enfrentar ese reto. Sí, pero además ese puesto en el DF equivale casi a una secretaría. ¿Sí? Sí, sí, así es. Que de hecho, bueno, pues de ahí iba a salir el delfín de Marcelo Ebrard para la jefatura de gobierno del DF y a final de cuentas se la terminó quedando Mancera con muy buenos resultados. Bueno, pues felicidades a Mara, inicia un muy buen ejercicio de gobierno, estaremos por supuesto al pendiente de lo que pueda hacer en representación de Jalisco, poniendo en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara. Gracias, pásenla muy bien, hasta la próxima, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.